En esta ocasión tenemos un problema en donde debemos aplicar lo que son las funciones trigonométricas. El problema dice de la siguiente forma. Un puente levadizo mide 150 pies de largo cuando se tiende de un lado a otro en este río que se muestra. Es decir, hay 150 pies, ¿no es cierto?, de largo cuando se tiende desde ese lado a este otro lado del río. ¿Ya? Bueno, dice que también que existe un ángulo de 35 grados, ¿no es cierto? Lógicamente en ambos lados, ¿no es cierto? Acá también hay 35 grados, ¿cierto? Y se pregunta lo siguiente. Se pide la distancia D, que es esta de acá, pero esta distancia se pide dando una condición, en este caso, de 15 pies, ¿no es cierto? Que desde ese punto hasta el nivel del río hay 15 pies, ¿no es cierto? Y hay que considerar ese dato en la resolución del problema. ¿Ya? Entonces podemos decir que la incógnita que nos piden en la letra A es determinar esa distancia. Que tenemos bien claro, lo más importante del problema es saber qué es lo que se pide. Entonces, en la letra B se pide determinar una separación que dice que hay desde ese punto a este otro punto de acá. Esa separación la vamos a llamar X, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo anterior, se pide calcular D y calcular X. X y D. Teniendo en consideración también esos 15 pies desde el puente hacia donde está pasando el río. Para poder resolver, tomamos esta parte, ¿ya? Que se considera que es igual a la otra. La dibujamos en este sector y vamos a analizar lo siguiente. El ángulo, que es de 35 grados según el encabezado del problema. También tenemos que considerar un pedacito acá que corresponde a los 15 pies. Vamos a trazar una línea ahí. Y de acuerdo a esta figura, vamos a poder establecer lo siguiente. Que esta va a ser una altura 1 y la distancia va a estar comprendida desde ese punto a este otro punto de acá. Para poder resolver esto, debemos considerar lo siguiente. Que desde aquí hacia acá hay 150 pies. Entonces, esto debe medir la mitad de 150, que en este caso son 75 pies. Entonces, reconstruyendo esa parte del triángulo, en este sector de acá, tendríamos lo siguiente. Tendríamos el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto, que es H1. Recordar que es opuesto porque debemos considerar el ángulo, que es ese, y ese ángulo está opuesto a ese lado. Entonces, podemos decir claramente que H1 es el cateto opuesto. Esta es la hipotenusa y recordar que ese es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Entonces, las funciones trigonométricas que son válidas para triángulos rectángulos son las siguientes. El seno es el opuesto dividido por la hipotenusa, coseno adyacente dividido por hipotenusa, y la tangente es el opuesto dividido por el adyacente. Bueno, acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el opuesto y la hipotenusa, sería seno. Entonces, en esa circunstancia, esa es la incógnita. Copiamos la función seno en ese lugar. Como sabemos que el opuesto es H1, lo cambiamos por H1. Y como sabemos que la hipotenusa vale 75, cambiamos esto por 75. También sabemos que el ángulo es de 35, entonces cambiamos por 35 esa letra griega, ¿ya? Quedando la siguiente ecuación, en donde el 75 que está dividiendo debe pasar multiplicando hacia el otro lado, ¿no es cierto? De una división a una multiplicación. Entonces, quedaría de la siguiente forma,
quedaría 75 por el seno de 35. Eso sería igual a H1. Al ingresar esto en calculadora, quedaría que H1 va a tener el siguiente valor numérico. En calculadora sería los 75. El seno está anotado acá como sin. Estaría ahí. Sin, como ven en sus pantallas, de 35. De esa forma. Y tendríamos el siguiente resultado. Obteniendo el resultado que pudieron apreciar ustedes, que es de 43, de caso, 0.02. De esa forma. Pero este resultado no es lo que realmente se pide, porque lo que realmente se está pidiendo es esa distancia. Está acá también. Esa distancia se saca de la siguiente forma. Se coloca distancia, que van a ser los 43,02 pies, ¿no es cierto? Más los 15 pies. Y eso nos daría el resultado final, en esta ocasión, ¿cierto? Que es de 58,02 pies. ¿Cierto? Como resultado final. De esa forma, obtendríamos el resultado final para el inciso A. En esta ocasión, se pide el valor de X. El valor de X es esa distancia que está ahí. Está representada acá. Para ello necesitamos encontrar ese valor. Si nos damos cuenta, se refiere a ese triángulo que está formado ahí, que sería este de acá. Es el mismo. Y es el mismo que está acá como el que está de este otro lado. Voy a trabajar con ese triangulito acá en este sector, analizando lo siguiente. El ángulo, que es de 35 grados, ¿no es cierto? La hipotenusa también, que estaría ahí. Y el cateto adyacente, que lo llamaremos X sub 1. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque si tenemos esa distancia y esta otra distancia acá, que es la misma, que es X sub 1, podremos saber cuánto vale X, porque desde ese punto a ese punto hay 150 pies. Entonces, para poder calcular el X1, necesitamos saber qué es el X1. En este caso sería el cateto adyacente, porque en relación a 35 grados está adyacente al ángulo. Y el trazado más largo es la hipotenusa, que está frente a frente a este ángulo de 90, que serían los 75. Entonces, los datos serían los siguientes. Hipotenusa, el ángulo y el cateto adyacente. Entonces, la función trigonométrica a emplear sería la siguiente. Debe ser una que tenga la hipotenusa. Esas dos tienen hipotenusa. El ángulo, obviamente que de las dos tienen el ángulo. Esta la descartamos ya porque no tiene hipotenusa. Y también debe tener lo más importante, que es la incógnita, que en este caso es el cateto adyacente, que sería coseno. Entonces, coseno sería en este caso la función a emplear. Entonces, al empezar a reemplazar, en este caso la hipotenusa, estaría acá abajo. Se cambia esa simbología por el valor que corresponde a la hipotenusa, que es 75. Al realizar dicho cambio, queda de esta forma. Después vamos a cambiar este ángulo, es que tiene esa simbología, que es esa de acá, por el valor correspondiente a dicho ángulo. Entonces, eso que está ahí se cambia por 35. Y finalmente, el cateto adyacente es X sub 1. Se cambia ahí por esa simbología que está en ese lugar. Entonces, para poder despejar esto, el 75 que está dividiendo pasará al otro lado multiplicando a través de un producto. Entonces, esto sería lo siguiente. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. 75
por coseno de 35 es igual a x1. Calculadora, esto sería de la siguiente forma. Calculadora siempre en 0, 75 por cos de 35 y daría el siguiente resultado. ¿Ya? Obteniendo 61.44. Entonces anotamos 61.44. En este caso esto está en pies, ¿no es cierto? Entonces, si ahora quisiéramos saber x, en este caso el x va a ser los 150 pies. 150, lo anotamos, menos 2 veces esta cantidad. ¿Por qué 2 veces? Porque está localizada ahí, restamos una vez y restamos una segunda vez. Por eso es menos 2 veces 61.44. Y de esta forma obtenemos el resultado, en esta ocasión, que es el siguiente. 27.13. Anotamos el resultado, lógicamente esto está en pies, de esa forma. Y de esa forma hemos terminado en esta ocasión. Ya, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.